Veo que el número de asistentes ya se ha estabilizado, ya creo que todo el mundo ya está conectado. Pues vamos a dar comienzo a esta webinar. Primero de todo, agradeceros vuestro tiempo para poderos conectar a este webinar y, bueno, y estar con nosotros. Espero que todos estéis bien y que a ver si esta situación que estamos viviendo pues se normaliza lo antes posible y podemos hacer pues algún otro evento presencial y tener un contacto más directo. Empezamos. Bueno, esta es una pequeña introducción de quiénes somos dentro de GCC. GCC es una división vertical dentro de Tech Data, especializada en productos de valor, donde se han agrupado todos una serie de fabricantes que en principio no tenían una ubicación clara en el resto de líneas de negocio, como sería volumen o lo que serían fabricantes de marcas A, pues aquí los tenemos en Neurovalores. ¿Qué fabricantes llevamos? Pues todo este rango de fabricantes con sus diferentes categorías de producto, pero realmente donde nos estamos enfocando muchísimo es en este segmento. Aquí he incluido una anotación, que los que hayáis asistido a anteriores webinars, esta slide a lo mejor ya la habéis visto, pero hemos incluido en la parte de infraestructura también a QNAP. QNAP ha incluido, pues eso, una gama de productos de switches que pueden ser realmente interesantes. Hay uno, por ejemplo, con características de todo en uno, es decir, en un mismo switch tienes un NAS, tienes el switch es PoE, conexión Wi-Fi. Para una pequeña tienda pues puede ser el servidor ideal para hacerlo todo en uno. Y ahora recientemente han lanzado otra gama de productos que son switches combinados de giga, 10 gigas con puertos RJ45 y SFP Plus, todo en el mismo switch, es que de gama más bien para pequeña empresa, es decir, número 8 puertos, 12 puertos, es para tener una solución de entrada y tener prestaciones de esto a conectividad de red de gigas. Bueno, pues vamos a ir al tema. A ver, ¿qué es un backup? Un backup sería una copia de lo que se conoce como copia de seguridad, copia de respaldo, backup, copia de reserva, donde vamos a guardar datos, programas y configuraciones. Para en caso de emergencia, pues poder acceder a ellos y poderlos recuperar y que no tengamos pérdida de nuestro negocio a nivel de no poder acceder a nuestra información. Tradicionalmente la gente estaba muy mentalizada en hacer copias de seguridad a nivel de datos, únicamente esos datos. Los datos los tengo guardados, pero el programas, las imágenes del servidor, toda esa configuración, esa administración que se había realizado para poder tener una puesta en marcha del sistema, pues a veces se dejaba un segundo plano, se decía, bueno, cuando me falle ya volveré a reinstalar. Eso, la pérdida de tiempo que implicaba era importante. Por eso también es importante hoy en día no solo tener una política de guardar los datos son importantes, pero también todo el soporte donde se van a procesar o se van a ejecutar esos datos, ya sea sistema operativo o programas, también habría que salvaguardarlos. Vamos a contar las batallitas del abuelete. En principio vamos a hacer una pequeña historia de cómo eran los backups. Los backups inicialmente pues eso, se hacían o directamente sobre cinta incluso había habido épocas que se hacían, depende del volumen de las empresas, se hacían en disquete. Llegó una época que incluso se planteó, oye, la solución ideal ahora mismo ya es el DVD, el CD. Pues bueno, todo esto ha ido evolucionando sobre todo por las demandas de capacidad. Aquí os pongo unos ejemplos más o menos de todo lo que había habido a nivel de tecnología, sobre todo a nivel de unidades de cinta. Unidades de cinta era, pues eso, la solución que habitualmente se utilizaba más, precisamente por eso, porque permitía capacidades que en ese momento podían ser necesarias y cubrir las necesidades del cliente a nivel de datos y de programas. Y después también había la opción de que ese dispositivo, ese cartucho, esa cinta, tenía la particularidad de que tú te la podías llevar. Físicamente esos datos se ponían dentro de un maletín y te los llevabas a otro edificio, a otra ciudad o donde fuera, o los llevabas al banco y los grababas en una caja de seguridad para que esa información tan valiosa estuviera protegida.
A nivel de dispositivos de cinta, pues eso, no solo había el lector de cinta único, sino que incluso después evolucionaron a montarse librerías, es decir, brazos robóticos que lo que hacían era cambiar físicamente esas cintas para poder llegar a conseguir, pues eso, capacidades superiores a la que propiamente una unidad, una cinta podía tener. ¿Cuál era el inconveniente de esta parte de estos tipos de soluciones basadas en cinta? Que muchas veces eran secuenciales y que, bueno, que para hacer la copia pues tardabas, o para recuperar el dato concreto que necesitabas, pues tenías que avanzar toda esa cinta todo lo que fuera necesario. ¿Qué problemáticas nos encontramos cuando hablamos de backup? El principal y sobre todo el más importante es el tema del tamaño. El tamaño de los datos que queremos salvaguardar nos va a hacer una afectación directa al tiempo que necesitamos para hacer esa copia de seguridad y al espacio, la capacidad de destino donde vamos a tener que copiarlo. Esto se puede llegar a solucionar, pues eso, trabajando con aplicaciones o con técnicas de compresión y de duplicación. Un poco más adelante explicaré brevemente en qué se basan. Pero la idea es que donde antes teníamos, pues si lo grabáramos todo, tendríamos pues 500 gigas para grabar, pues vamos a intentar reducirlo para que esa copia de seguridad ocupe menos. Después también había que tener en cuenta, por ejemplo, políticas de sincronización. Si teníamos más de un servidor o más de un dispositivo que tenía el mismo dato, habríamos de ver qué versión de las dos es la que queremos realmente guardar, porque podemos tener un conflicto si ha habido modificaciones en una de las máquinas y en el otro no. Entonces siempre habría que buscar cuál es la versión última. Otra problemática importante que nos aparece, sobre todo en determinados sistemas de backup o software de backup de gama de entrada, es cómo gestionamos cuando un fichero está abierto. Si un fichero está en uso, no lo podemos copiar. Entonces aquí habría que, pues eso, mediante software más avanzados, tiene esa particularidad que permite pues interrumpir el acceso a ese fichero para que lo puedas liberar y poder hacer la copia. Eso sobre todo es crítico en entornos de base de datos, donde la base de datos siempre está activa, siempre está trabajando. Entonces hace falta lo que se llama un agente o un servicio que nos haga esa función de pararlo temporalmente, poder hacer copia a trocitos para poder hacer para tener la copia sin que el proceso se interrumpa. A nivel de seguridad, pues también, si eso cada vez lo estamos grabando, ya sea en un dispositivo extraíble, que podemos sacarlo, o incluso en una unidad de disco duro, también interesa que eso esté protegido. Es decir, si alguien nos roba el disco duro, que no vea los datos, que no vea esa información que nosotros tenemos. También otra problemática importante es que, hay mucha gente que hace copias de seguridad, pero no hace la simulación de verificar si eso se ha hecho bien, si esa copia de seguridad, cuando sea necesaria, va a estar completa, va a ser fiable. Hay clientes que pues hacen copias de seguridad diferenciales o incrementales, que ya también lo explicaremos posteriormente, y borra o pierde o se daña la copia de seguridad de referencia, con lo cual ahí ya tenemos un problema que no podremos recuperar los datos. Importante también disponer de un plan de copias de seguridad, es decir, si las copias se tienen que hacer cada día, cada semana, cada mes, si hacemos una copia completa cada mes para hacer borrón y cuenta nueva, decir, bueno, pues ahora lo hacemos un pelín más ordenado y optimizamos el número de copias que tenemos. Y también el tema de la política de localización. Pensar que los datos es lo que queremos proteger. Si los datos están copiados en el mismo disco duro del servidor y ese servidor tiene un problema, tiene un percance, eso lo perdemos. Si hacemos una copia de seguridad a un elemento externo que está en el mismo armario y en ese mismo armario hay una sobrecarga eléctrica o hay un problema, un incendio, pues y daña completamente el armario, pues también perdemos servidor y copia de seguridad. Esos datos hay que localizarlos, geolocalizarlos en otro sitio. Hay que tenerlos por replicar en otro edificio, en otra ciudad o donde sea.
Antes he comentado el tema de cómo optimizar las copias de los backups. De entrada, la compresión. Es la primera técnica que se utiliza. Básicamente, vendría a ser, si imaginaos que tenéis un fichero donde hay, por ejemplo, 500 ceros, pues no vamos a guardar 500 veces ese carácter cero. Mediante técnicas de compresión se puede hacer que con un carácter o con un símbolo de control o una orden de control se le diga, oye, que lo que viene a continuación va 50 veces. Entonces, con solo dos valores, pues tenemos esa información que antes ocupaba 500, pues lo hemos reducido a 2. ¿Vale? De duplicación es otra técnica, pero eso implica que tanto origen como destino tengan ese servicio preparado para que, tanto en un sentido de hacer la copia de seguridad como en la restauración, se pueda reconstruir coherentemente la información que se tenía. ¿En qué se basa la de duplicación? Yo os pongo pues esos dos ejemplos muy fáciles de entender. Imaginaos una empresa que constantemente guarda sus facturas en documentos y tienen el mismo membrete, ¿vale? Ese membrete es una imagen gráfica que ocupa pues, su espacio. Si podemos analizar que esas facturas que estamos guardando, todas ellas tienen la misma imagen, pues podemos decir, mira, guardamos los documentos por un lado y el membrete lo guardamos solo una. Entonces, ahí reducimos el espacio que hemos utilizado para hacer la copia de seguridad. Otro ejemplo de duplicación podría ser, imaginaos una empresa de 100 usuarios y cada uno en su carpeta local que tiene el servidor, la propia, donde guarda sus documentos, tiene la lista de precios de la compañía. Y hay 100 copias de esa lista de precios. ¿Entendéis también que es un contrasentido que se copie 100 veces ese mismo documento? Pues bueno, ese software puede analizar y decir, ¿este documento es el mismo? Pues bueno, le pongo este mismo documento asociado a tal usuario, tal carpeta, tal carpeta, y con una sola copia de un documento lo tenemos todo. También a nivel de optimización estaría lo que sería más que optimización, sería el tema del cifrado, es decir, esa información que vamos a mandar por la red para que nadie la vea, pues si ese trabajo se puede llegar a hacer, pues eso, antes de mandarla y que lo que se transmite por internet no sea visible, pues mucho mejor. Los métodos de backup que se vienen utilizando, esto es unas técnicas tradicionalmente utilizadas, pero que también se aplican hoy en día ya cambiando en vez de cinta por disco. La primera forma de hacer un backup sería hacer una copia total, completa. Es decir, todos los datos que tenemos, todo lo que queremos guardar, lo duplicamos, ahí lo trasladamos a otro entorno. ¿Vale? Sería la copia completa. Para optimizar que el ancho de banda y la capacidad de destino también es limitada, podemos trabajar con copias incrementales. Copias incrementales es, partiendo de una copia completa, vemos al día siguiente o al cabo del tiempo que definamos qué es lo que ha cambiado y solo hacemos copia de seguridad de aquello que ha cambiado aquí en este caso, respecto a la última copia incremental. Aquí, si hablamos solo de una primera copia y una segunda copia, incremental y diferencial podría ser que se confundieran. La razón de donde sí ya se ve la diferencia es a partir de la segunda copia o tercera copia. Es decir, incremental lo que hace es cambios respecto el último backup incremental, es decir, respecto a los últimos cambios, y el diferencial siempre nos lo hace respecto a la copia completa de referencia. ¿Vale? Lógicamente, la copia diferencial ocupará algo más, pero siempre será más óptimo a nivel de espacio que no hacer cada vez una copia completa. Y sobre todo, espacio y tiempo, porque también es la otra dificultad que tenemos hoy en día. Es decir, cada vez los servidores están trabajando de forma continuada y tenemos menos tiempo para transferir todas esas copias de seguridad de un dispositivo a otro. ¿Qué soluciones de backup disponemos dentro de GCC? Pues básicamente nos podríamos centrar en 3 fabricantes, Western Digital, QNAP y Synology. Todos ellos, soluciones en GCC. Antes de empezar a dar
esos fabricantes, básicamente comentar o definir qué es un NAS. Un NAS sería un dispositivo de red, una caja, bueno, que lo conectaríamos a nuestra red habitual. Como particularidad, pues lo que vamos a tener que almacenar ahí muchos datos y mucha información, pues el coste por giga tiene que ser razonable. Normalmente por eso se utilizan pues esos discos SATA por su relación precio por giga. Esos datos han de tener, o ese dispositivo ha de tener una seguridad, no solo tanto en datos, es decir, que bueno, estamos basados en discos, pues a través de, por ejemplo, de políticas de RAID, hemos de proteger que en caso de que falle un disco, esa copia de seguridad se vea afectada. Entonces, lo que se hace es combinar esos discos para pues, montar unos mecanismos de seguridad, de agruparlos de tal forma que, bueno, que el sistema siga funcionando, aún fallando mecánicamente o uno de los componentes. Pero también a nivel de seguridad, a nivel de acceso. Es decir, nosotros podemos definir qué usuarios pueden acceder a unos datos, qué usuarios no pueden acceder, desde qué servidor se puede recuperar. Todo eso lo puede controlar el software del propio NAS. Y uno de los pilares fundamentales de los NAS, de las soluciones NAS que existen, es básicamente la facilidad de gestión. A ver, cuando realmente se compra un NAS, gran parte del coste no es por la electrónica o los componentes que incluyen, sino vienen por el valor añadido de esa capa de software que ponen encima, que es en la que se va a encargar de, pues, precisamente, de dar la seguridad, y también dar un interface al usuario para que pueda interactuar con esa unidad y que cada vez pues eso haga más funcionalidades y pueda hacer más cosas y que sea pues lo más simple posible. Si podemos hacerlo por iconos y con el ratón arrastrando haga una cosa, pues que no tengamos que ir a una línea de comandos a teclear cosas, ¿vale? Entonces, ese es el punto fuerte de los fabricantes de NAS. Yo aquí la primera solución que os quiero proponer como solución de backup sería la propia de Western Digital. Aquí el titular sería capacidad en bruto, es decir, mucha capacidad. Si tenéis la necesidad de un cliente que quiere montar, pues eso, un sistema de copias de seguridad y tiene que guardar un histórico muy grande o tiene que incluso dar servicio a múltiples clientes, es decir, que voy a guardar las copias de seguridad de todas las empresas que yo les doy el mantenimiento. Pues claro, eso implica disponer de muchos terabytes de información y ya digo, aquí la solución de Western Digital es una solución muy interesante. Son unas cabinas JBOD de capacidad desde 60 hasta 102 discos que ya pueden ser incluso de 14 teras, en breve saldrán 16 y 18, contar la cantidad de petabytes que podéis llegar a almacenar aquí. Entonces, esto ya hemos dicho que es una cabina de una cabina tonta. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Es decir, pues bueno, o utilizáis algún servidor que ya tengáis para dar esa conectividad a esos discos que aparecen aquí, o incluso aquellos que sean un poco más lanzados, podéis incluso llegar a montaros pues una solución de NAS a medida hecha por vosotros. Es decir, coger esta cabina que os va a dar pues la posibilidad de poner muchos discos, coger un servidor que se esté infrautilizando y le quede una segunda vida y mediante alguna controladora SAS para dar la conexión del servidor a la propia cabina, pues le podéis instalar algún tipo de software tipo el OpenMedia Vault, el FreeNAS o el OpenFiler, que son de lo más estándar que hay. Esto en el fondo son Linux que tú instalas en un disco de arranque, en una imagen de arranque, y lo que hace es gestionaros todos esos discos que vais a tener en el propio JBOD para que podáis grabar lo que queráis. Estos softwares, ya digo, para poder interactuar con la unidad y
Hola a todos de nuevo. ¿Me escucháis? Que ha habido un problema de comunicación con el Zoom que me ha sacado fuera. Ahora, perfecto. ¿Queréis que tiremos alguna slide para atrás o seguimos desde donde estábamos? ¿Cuándo habéis perdido? Desde QNAP. Pues mira, empezamos ahora mismo, así continuamos desde QNAP. Venga, pues... Venga, pues continuamos adelante. A ver, fabricantes que tenemos de GCC para soluciones de backup. Aquí tenemos principalmente QNAP. QNAP es un fabricante especializado sobre todo en entornos NAS. Como he comentado al principio, también dispone de soluciones de conectividad de networking, ideal para eso, para poder utilizar pequeñas infraestructuras a 10 gigabits y poder sacar el máximo jugo a los puertos de alta velocidad de sus NAS. Como os he comentado, aparte del diseño y de la solución hardware que ofrece este fabricante, QNAP también incluye una serie de entorno gráfico de administración donde os puede resultar más fácil pues hacer todas las funcionalidades de copias de seguridad, pues eso, arrancar máquinas virtuales, conectividad con la nube para hacer réplicas de copias de seguridad, y todo gracias a un protocolo que tiene, que es el Real-Time Remote Replication, que permite eso, sincronizar unidades NAS a muy alta velocidad. La primera aplicación que podéis ver en el panel de control que destaca o que es de las más utilizadas en QNAP sería el Hybrid Backup Sync ya tercera generación. Esto lo que nos va a permitir es, por un lado, configurar qué copias de seguridad o qué trabajos de copia de seguridad queremos hacer, programar incluso las réplicas entre unidades y mover esos datos, si queréis, si es necesario, pues eso, a un data center, a un cloud, o donde se quiera. El procedimiento, digo, es muy simple, os lo comento muy brevemente, eso si queréis podemos llegar a hacer un webinar especializado solo en este tema, pero es tan simple como en los equipos donde tengamos los datos de origen, hemos de crear sería una de las formas, habría otros sistemas. Pero la forma más simple sería crear una cuenta de acceso de usuario que tenga visión de esas carpetas, la configuramos dentro del propio NAS y el NAS lo que va a hacer va a ser, cuando tengamos, a la hora que tengamos programado, cada X tiempo que tengamos programado, va a arrastrar esa información desde el equipo de origen al propio NAS. Y una vez esté en el NAS, se va a encargar él de hacer todas las réplicas y distribuirlas por todas las diferentes unidades de copia de seguridad. Esto tanto para hacer copia de seguridad, también podemos incluso hacer órdenes de restauración de datos e incluso sincronizar entre los diferentes dispositivos a través de esta aplicación. Esto, ya digo, sale un panel de control con los diferentes iconos. Podéis incluso instalar funcionalidades adicionales y cada una de ellas tendrá pues, sus particularidades. También incluso podéis instalar el Virtual Station, que nos va a permitir, pues eso, en caso de necesidad en esa unidad donde hemos hecho copias de seguridad, por ejemplo, de un pequeño servidor o de alguna máquina, pues en caso de que ese hardware de origen tenga algún problema, como hemos trasladado esa imagen aquí al servidor, a este NAS, podemos llegar a levantar esa máquina y ejecutarla desde aquí. Otro fabricante que también tenemos en catálogo sería Synology. Synology también es un fabricante muy conocido sobre todo en entornos de virtualización, porque fueron de los primeros que estuvieron validados para VMware. Y también ellos ofrecen el hardware y un valor añadido importante en la parte de la capa de administración. En la capa de administración tiene una herramienta muy potente que es el Active Backup for Business, que es el equivalente que hemos visto en QNAP, pero en Synology. Pero a diferencia de la otra herramienta de QNAP, donde era el propio NAS el que tiraba de los datos, esta herramienta dispone de una parte cliente, una parte de agente que se instala físicamente en la máquina origen.
Eso nos va a permitir, pues incluso, pues que esos datos que vamos a hacer la copia de seguridad, antes de mandarlos por la red, pues puedan ser analizados, puedan ser optimizados para eso, utilizar menos ancho de banda, o incluso, pues eso, que la información que mandemos esté segurizada. Otra funcionalidad que también podemos llegar a instalar dentro del propio NAS como servicio extra sería el Hyper Backup, donde nos va a permitir conectar contra entornos VMware y de allí sacar las máquinas virtuales para trasladarlas al propio NAS. Opciones también de replicación y copia de snapshots y sistema de réplica entre las propias unidades NAS para conseguir una solución de alta disponibilidad. También todos son servicios que tú vas activando, vas habilitando en los diferentes NAS, también incluso teniendo en cuenta el nivel de prestaciones que tiene el propio NAS. Que no vamos a poner un NAS de 2 discos con poco potencia de proceso a hacer una solución de muy alta disponibilidad. No estaría bien adaptado a ese entorno. Casos de uso de estas unidades NAS a nivel de por ejemplo, de aplicación, pues uno de ellos sería, por ejemplo, hay clientes que tienen datos y directamente los tienen en la nube y se están dando cuenta que la comunicación entre su oficina y la nube cuando está en plena carga de trabajo, pues es bastante dificultosa y hay cierto retraso. Pues una solución que yo os propongo sería introducir una unidad NAS como elemento intermedio. Es decir, las copias de seguridad las haríamos sobre el propio NAS y el NAS, a su ritmo y mediante sus servicios propios que tiene, haría la copia de seguridad o transferiría esos datos a la nube. Esa solución sería utilizar el NAS como una caché dentro de la propia oficina, donde se consiguen pues, esos rendimientos más importantes que no trabajar directamente sobre la nube. Otra solución que podemos llegar a aplicar con estos NAS a través del propio software que incluye, pues sería montar incluso soluciones de disaster recovery para los diferentes PCs de una empresa. A través del software que incluye, haríamos una imagen de ese sistema operativo, de esa máquina que queremos salvaguardar, y esa copia de seguridad la podemos trasladar al propio NAS. En caso de que alguna vez hubiera algún problema en la imagen, podemos restaurarla de nuevo. Hola. Hola. A ver, es que últimamente Zoom está un pelín saturado, hay demasiada gente conectada a la vez. Bueno, ya estamos terminando, por eso. Esta otra solución sería una solución de disaster recovery pasada para servidor. Aquí lo que podemos hacer es que todos los datos que estamos utilizando para trabajar los copiemos a una unidad NAS principal. En la propia ubicación ya podríamos tener un segundo NAS de reserva donde también estarían entre los dos sincronizados para evitar que no hubiera un fallo único. Realmente aquí lo que haríamos es que estas dos unidades trabajaran al unísono como si fuera un pool de almacenamiento para dar una alta disponibilidad. Y para evitar problemas en la ubicación física, pues sería muy interesante también que esos datos se vayan replicando de forma periódica a entornos remotos, ya sea o otra oficina que también disponga unas de estos o poder llegar a ponerlo en una nube. Como hemos comentado aquí, pues eso, estamos nosotros ofreciendo desde GCC soluciones de hardware. Hemos dicho la de Western Digital, soluciones de QNAP, soluciones de Synology. A ver, si se quiere disponer de unas soluciones más completas a nivel de backup, donde
el software es realmente el que haga un trabajo adicional, pues eso, existen softwares especializados en la parte de copias de seguridad, de procesar esas copias de seguridad, ya sea de datos o incluso de máquinas completas, de convertir máquinas físicas o máquinas virtuales a una copia de seguridad que podáis trasladar de un sitio a otro. Aquí destacaría pues Vim, Acronis, Acer, varios fabricantes de software. Algunos de ellos, ya digo, los incluimos, los tenemos dentro de Tech Data, en otras divisiones. Y aprovechar ya para finalizar que el jueves que viene, no el otro, hay un webinar específico de Vim sobre el tema de copias de seguridad, también sobre NAS, y aquí veréis más en detalle pues esas funcionalidades de este software y veréis su aplicación práctica en NAS de QNAP. Pues en principio agradecer vuestra asistencia. Lamento los problemas que ha habido de comunicación a nivel de teléfono y ya digo, os dejo aquí mi correo electrónico por si queréis contactar conmigo por si existe alguna duda. A ver, el Hybrid Backup de QNAP, veo aquí que haya habido alguna consulta, bueno, os las voy a contestar más o menos, pero ya digo, si alguien quiere hacerme alguna pregunta más en detalle, podéis mandarme un correo y también os pongo en contacto con la persona que corresponda. A ver, el Hybrid Backup es una solución que incluye el propio QNAP, el NAS de QNAP. Es una solución, como si dijésemos, muy a nivel de entrada. No, en ningún caso va a sustituir todas las funcionalidades que nos daría un Vim o un Acronis. ¿Por qué? Porque Vim y Acronis, pues eso, hacen un trabajo, como he dicho, adicional de, por ejemplo, de deduplicación, de compresión, para que lo que se transfiera sea lo más óptimo y no sobreutilicemos pues tanto la comunicación ni el espacio útil en el NAS. También hemos dicho que, por ejemplo, que la opción esta de Hybrid Backup de QNAP se ejecuta o se procesa desde el propio NAS, con lo cual tú no tienes que instalar, la gran ventaja que tienes, que no tienes que instalar absolutamente nada en el equipo origen, el cliente, pero claro, también tiene sus limitaciones. Ese análisis de los datos no podemos hacerlo a posteriori. Sobre todo para entornos de SQL, entornos de VMware, Vim es una referencia. Ya os digo que de todas utilicéis esa otra solución. No veo más consultas. Si, ya digo, os agradezco muchísimo haber asistido a este webinar, vuestra paciencia por los problemas que hemos tenido a nivel de comunicación. Creo que nunca habíamos tenido tanta gente conectada a la vez y bueno, yo espero en el próximo webinar. De todas formas, también os invito que, aunque no sea, por ejemplo, para hacer una consulta concreta sobre este tema, me contactéis por correo electrónico proponiendo pues temas para los próximos webinars. Muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar.